Buenas tardes, cordial saludo a los televidentes, a los cibernautas, internautas de Ecovisión Colombia, un canal al servicio de la Reserva, de la Fuerza Pública y de las familias del personal activo de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y, por supuesto, de la sociedad civil colombiana. Bienvenidos a este espacio, Un Café con la Reserva. Hoy nuestro panelista invitado es el doctor Miguel Antonio Ceballos Arévalo, exalto comisionado de paz, ex viceministro de Justicia, abogado, politólogo, filósofo, y ha desempeñado importantes cargos, no solamente en Colombia, sino en otros países. Lo hemos invitado porque él ha postulado su nombre como precandidato a la presidencia de Colombia con el movimiento social Tú. Ha iniciado ya una campaña. Tú, Escucha Colombia, ya ha dado a conocer cuáles son sus alfiles como candidatos al Senado de la República. Doctor Miguel Ceballos Arévalo, exalto comisionado de paz, un saludo muy especial. Gracias por aceptar la invitación de Ecovisión Colombia. Muy buenas tardes. Bienvenido a Ecovisión Colombia. Muchas gracias, Carlos Andrés. Un saludo para ti, para todos los que siguen a Ecovisión Colombia, a todas las personas de la Fuerza Pública, de la Reserva. Un saludo de respeto y de honor a todas y todos ustedes. Bueno, doctor Miguel Antonio Ceballos Arévalo, esta es una oportunidad, como lo ha dicho usted, a diferentes medios de comunicación, de servirle de otra manera al país. Y en su lista, la lista que lo acompaña al Senado de la República, vemos a nuestros compañeros, veteranos y heroínas que portaron el uniforme de la institución bicentenaria del Ejército y también la Policía Nacional. ¿Por qué ha postulado su nombre a la jefatura del Estado colombiano? Bueno, Carlos Andrés, yo soy una persona que ha servido al país durante muchos años. He estado en la administración del presidente Uribe como viceministro de Justicia y Derecho. También fui ministro encargado un par de ocasiones en el gobierno del presidente Uribe, y en el gobierno del presidente Duque serví 3 años como alto comisionado para la paz. También participé muy activamente en el diseño del Plan Colombia cuando yo vivía en Washington. Apoyé mucho al presidente Pastrana. Entonces son más de 10 años de experiencia en temas públicos de carácter nacional. Tengo 55 años de edad y más de 35 años los he dedicado a la docencia, al servicio público, a la educación de las generaciones más jóvenes y, por supuesto, a servir a las comunidades más necesitadas. Hoy estoy acá en Bosa, en uno de los barrios más importantes de Bogotá. Estoy precisamente en momentos previos a reunirme acá en el Salón Comunal de Bosa Carbonel con miembros de la Reserva de la Fuerza Pública como parte de este movimiento que ustedes ven acá. Se llama Tú, transformando y uniendo a Colombia. Y precisamente para responder tu pregunta, nuestro movimiento está diferenciándose de los partidos políticos. No es un partido político, es un movimiento social que busca a juntar todas las voluntades, juntar todas aquellas distintas visiones, unirnos en la diferencia, y por eso el símbolo de Tú tiene una T y una U con unas pequeñas rayas que marcan la unidad en la diferencia. Queremos ser una opción diferente, queremos ser una opción en la cual las divisiones y la polarización no sean las que reinen, y darle la bienvenida muy especialmente a, como tú lo mencionabas, las veteranas y los veteranos de nuestra fuerza pública. Doctor Miguel Ceballos, momento polémico, su salida, su dimisión en un momento coyuntural a su cargo de exalto comisionado de paz. Fue criticado por el Centro Democrático como un acto de deslealtad. Sin embargo, usted ha dicho, el presidente Duque conocía esa intención mía de servirle al país, de ser candidato a la presidencia de Colombia. También se conoce que hubo, digamos, como un malentendido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque él hizo 2 acercamientos, él y su equipo, con el ELN, y pues no tuvo en cuenta su alto cargo y su responsabilidad como alto comisionado de paz. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, Carlos Andrés, todo el respeto por el expresidente Uribe, como por el expresidente César Gaviria, el expresidente Santos. Todos los expresidentes merecen un gran respeto. Yo trabajé en el equipo del presidente Uribe como viceministro, y él me enseñó algo muy importante, y es respetar las instituciones. Él 2 ocasiones, como yo lo he hecho público,
tuvo contactos directos e indirectos con el ELN a través de emisarios suyos y a través de una persona que había sido gestor de paz, y en esos contactos no hubo una consulta previa con el Alto Comisionado para la Paz, que era yo, y en ese sentido siento que el presidente Uribe había tenido que hacer esa consulta. Esa incomodidad yo la he manifestado públicamente. Tengo todo el respeto por el presidente Uribe, pero por supuesto tengo también el valor, o una persona cercana que fui a él, de decirle en ello que pienso que está equivocado. Y en cuanto a la declaración del Centro Democrático sobre deslealtad, creo que a ellos les faltó mucha más información. Era su propio líder natural, el presidente Uribe, quien había hecho los contactos irregulares con el ELN, no Miguel Ceballos. Y si cumplir la ley y la Constitución es considerado por algunos miembros del Centro Democrático como una deslealtad, yo creo que deben revisar la Constitución y la ley, porque cumplir la ley y la Constitución no es deslealtad, es un honor y es el deber de todo colombiano. Bueno, y precisamente en ese momento se vivía el caos y el vandalismo que había permeado a la protesta pacífica desde el pasado 28 de abril. Usted tuvo acercamiento, estuvo en la negociación con el Comité del Paro. ¿Qué podemos hablar de esa experiencia? Bueno, esa fue una experiencia muy importante por una razón, y yo le había manifestado al señor presidente de la República ya mi renuncia, la había hecho la había protocolarizado, es decir, la había formalizado, y él sabía que yo me iba, pero un funcionario público tiene la obligación de cumplir con su deber hasta el último día, hasta el último segundo de su responsabilidad. Por eso el presidente Duque me pidió que entablara un diálogo, una conversación con el Comité Nacional del Paro, cosa que hice, pero dejando muy claro, y eso lo hice en el Gabinete de Ministros y ante el país, que yo, Miguel Ceballos, no cedería en ningún tipo de negociación con un grupo como el del Comité del Paro, que en ese momento estaba realizando vías de hecho, estaba bloqueando varias calles de nuestras ciudades, y uno no puede de ninguna manera sentarse a negociar cuando la contraparte está violando los principios básicos de la movilidad y cuando estaba recurriendo a vías de hecho. Por eso salí del gobierno con una visión muy clara de que no correspondía crear una mesa de negociación si el Comité del Paro no levantaba los bloqueos, y así fue. El país es testigo de que después de mi salida, efectivamente, esa mesa inicial de aproximación terminó precisamente porque no se levantaron los bloqueos. Entonces estoy muy satisfecho de que la posición que yo le había propuesto al presidente Duque y que mi sugerencia fue atendida positivamente. A los días, los jóvenes de la mal llamada primera línea dijeron: el Comité del Paro no nos representa. Igualmente, un miembro de ese Comité del Paro dijo: esto va a larga vigencia, esto va con miras al proceso electoral del 2022. Entonces, ¿cuál es su análisis sobre lo que pasó y quedó al descubierto? Bueno, algunos de los propios líderes del llamado Comité del Paro dijeron lo que tú mencionas, Carlos Andrés, que esto hacía parte de una estrategia de carácter electoral con miras al 2022, y creo que eso desdibuja mucho la protesta social pacífica. Creo que se equivocó el Comité Nacional del Paro al querer utilizar electoralmente bloqueos y interferencias al derecho al trabajo y al derecho al desarrollo económico. Creo que eso debe revisarlo con mucha claridad el Comité del Paro, y creo que ellos ya han empezado a reflexionar. De hecho, yo siempre le dije al Comité Nacional del Paro que sus propuestas y sus ideas deberían tramitarse ante el Congreso, porque todas aquellas cosas que ellos pedían en su pliego de peticiones eran solicitudes al Congreso. Y usted se da cuenta, y el país es testigo, que precisamente radicaron ante el Congreso 10 propuestas de ley, porque era ante el Congreso a quien tenían que recurrir y no presionar al gobierno y presionar a la sociedad en las calles. Creo que esa reflexión ya la hicieron y es un avance, ojalá, hacia el futuro, para que no haya de nuevo estas situaciones de hecho que tanto daño le hacen a los colombianos. Bueno, el país está sumido en la polarización derecha-izquierda, pero la gente quiere alejarse de eso, quiere un nuevo aire, un liderazgo que escuche a los colombianos. Háblenos de esa campaña. Tú escucha a Colombia, tener en cuenta toda la problemática de jóvenes, de jueces, de comerciantes, de los indígenas, del empresariado.
Carlos Andrés, tú, Escucha Colombia, hace parte precisamente de este movimiento. Tú, que significa transformando y uniendo a Colombia. Transformar y unir a Colombia implica escucharnos, escuchar a todos los sectores y escuchar a las personas que son los protagonistas de nuestra sociedad y a las cuales más atención debemos prestarles. Escuchar a los jueces, escuchar a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a los soldados de la patria, a los policías de la patria, a las enfermeras, a todos aquellos que son estudiantes en distintas categorías y en distintas carreras, a todos aquellos que siembran en el campo, a los campesinos. Por eso, Tú Escucha Colombia es una campaña que hemos iniciado, todos la pueden consultar en nuestra página web, que es tumovimiento.org, repito, tumovimiento.org, y ahí enviarnos sus ideas, sus propuestas. ¿Por qué? Porque yo, como candidato a la presidencia de la República, quiero presentar de una vez, si el favor del voto de los colombianos decide que yo sea el presidente, el plan de desarrollo será construido desde hoy, precisamente como fruto de esta campaña Tú Escucha Colombia. Y en nuestra lista de Senado, algo muy importante: de las 10 personas que están en la lista para Senado de nuestro movimiento, 3 de ellas son personas de la Reserva Activa. Está unas personas supremamente importantes, nada menos y nada más que Johnson Gamboa, que es un sargento mayor retirado de la inteligencia, quien ha sido un gran líder de las asociaciones de reservistas, de nuestros héroes de la reserva. Está Mariluz Gaitán Peinado, quien es una mujer que estuvo 21 años en la Policía Nacional y es la líder de la Fundación Heroínas, que recoge a todas las mujeres de la fuerza pública. Y está Luis Guillermo López, un hombre entregado a la policía después de 24 años de servicio, que ayuda a los policías heridos, que ayuda al tema del mejoramiento salarial. Eso es una muestra del compromiso de tu movimiento, porque este movimiento no es mío, este movimiento es tuyo, y lo que queremos es cambiar precisamente, Carlos Andrés, esa política del yo prometo, del yo seré, del yo soy Superman, a una política del tú, donde el protagonista de la política seas tú y no el líder que quiere mostrarse como Superman. Bueno, menciona a los veteranos, a las heroínas que hacen parte de ese equipo del movimiento Tú hacia el Senado de la República. Mariluz Gaitán, intendente, además economista y periodista, que ha apoyado, que hace parte de esta casa televisiva como es Ecovisión Colombia. ¿Qué acercamiento, aparte de los 3 aspirantes al Senado, tiene usted con la Reserva de la Fuerza Pública? ¿Qué conoce la Reserva? Quizá prestó servicio militar, quizá tenga un familiar en el Ejército, en la Policía, en la Armada, en la Fuerza Aérea Colombiana. Varios familiares, un general de la República que incluso acaba de dejar la dirección del CREMIL, es una persona muy cercana de la sangre nuestra. Mi familia paterna es de Santa Marta, mi apellido Ceballos es Amario. También he estado durante muchos años, más de 15 años, participando en la formación de los hombres del Ejército y de la Policía. Yo fui decano de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, y en ella pude tener el honor y el privilegio de formar muchas generaciones de policías y de miembros de la fuerza pública, al igual que en la maestría en Política y Relaciones Internacionales. Mi relación con la fuerza pública, además, en los empleos que tuve, en los cargos que tuve como ministro de Justicia encargado, viceministro de Justicia, usted entenderá que un viceministro de Justicia tiene un trabajo de minuto a minuto, de día a día con nuestra fuerza pública, y en el momento en que lo fui, en el gobierno del presidente Uribe, él me encargó de la lucha contra el narcotráfico, y en ella pude compartir un trabajo día a día, minuto a minuto con nuestra fuerza pública. Y como alto comisionado para la paz, lo atestiguo a toda la cúpula de nuestras fuerzas militares y de nuestra fuerza de policía, que trabajé día a día, minuto a minuto, para combatir las disidencias de las FARC, para combatir el Clan del Golfo y para buscar el desmantelamiento de esas instituciones, de esas organizaciones, y digamos, la recuperación de las instituciones en todas las regiones donde están afectadas por la violencia. Y al igual en el caso del ELN, ustedes saben que fui absolutamente firme en la exigencia de que cesen los actos criminales y cese el secuestro, en lo cual siempre tuve el apoyo de nuestra policía, de nuestro Ejército Nacional. Bueno, ya empieza a enterarse de la problemática, las necesidades de los veteranos, falencias de la ley del veterano.
el artículo 23 que no tuvo en cuenta a los soldados voluntarios, a las viudas, a los huérfanos. Este es el momento, doctor Ceballos, que no se les ha cancelado a más de 8,000 veteranos, no se les ha cancelado su mesada pensional. Un soldado voluntario está ganando algo más de 800,000, 870,000, pero en comparación con quienes hacen parte de la UNP, quienes estuvieron en la ilegalidad y se sometieron a la legalidad, hicieron parte de las otrora FARC, pues están ganando más, y eso es lo que molesta mucho a quienes estuvieron en la legalidad, a quienes arriesgaron su vida, a quienes portaron el uniforme, a quienes sacrificaron tiempo de su familia, y eso es un inconformismo que hay dentro de la fuerza pública, doctor Ceballos. Claro que sí, Carlos Andrés, tengo muy claras las válidas quejas de las personas que en este momento no han recibido su pensión. Por informaciones que he tenido del Ministerio de la Defensa, son más del 15% de los pensionados quienes no han podido recibir esa mesada pensional. Entendemos por una congelación, por un congelamiento de unas cuentas, pero esa no es culpa de los pensionados. Yo quiero aprovechar a Covisión, quiero aprovechar este espacio para recordarle al señor ministro de la Defensa, que yo sé que es un hombre que tiene un compromiso grande y claro con nuestra fuerza pública, para que de manera inmediata la Secretaría General del Ministerio de la Defensa haga el pago inmediato de esas pensiones o esas mesadas pensionales que están atrasadas. Desde otro punto de vista, tenemos muy claras todas las solicitudes que ha hecho la Reserva Activa, especialmente los suboficiales de nuestra fuerza pública en materia de salud. Hay mucho atraso y mucha dificultad en la salud de las personas que son parte de la reserva y sus familias, también de algunos activos. Tenemos también una gran preocupación porque la nivelación salarial que había sido prometida desde el año 2005 no se ha hecho efectiva. Lucharemos por ese derecho. También tenemos una gran preocupación por la necesidad de prevenir nuevas enfermedades y nuevos problemas en la salud de los miembros de la fuerza pública, e invertiremos todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y hay una propuesta sobre la cual me ha llamado mucho la atención que han hecho varios miembros de nuestra lista al Senado, y es la creación de una entidad financiera de la Reserva. El dinero de los salarios de los miembros de la Reserva y las pensiones entra al fluido de las instituciones financieras del país. Eso no está mal, eso es parte obviamente del sistema financiero, pero bien podrían entrar también a una institución financiera de la Reserva. Yo abogo por un gran banco de la Reserva, y si soy presidente, ojalá lo podamos lograr con el apoyo de todos los reservistas, de todos los héroes que están hoy en la Reserva Activa. Ex alto comisionado para la paz, entendemos la responsabilidad, ese oficio, ese acercamiento, ese diálogo para buscar la paz con los grupos armados al margen de la ley. Hablemos del acuerdo de paz, más de 4 años. Se dice que ha habido incumplimiento de una parte y de otra parte. ¿Qué opinión le merece ese acuerdo firmado por el entonces presidente Juan Manuel Santos en La Habana? ¿Qué opinión le merece esa situación, su análisis? Carlos Andrés, yo expresé muchas dudas y muchas distancias cuando estaba como escritor de una columna de opinión en la revista Semana, y también era panelista de Blue Radio antes de que se dieran las elecciones del 2018, y en ambos espacios manifesté mis distancias y preocupaciones con el proceso de paz. Ya como comisionado de paz y como funcionario público, por supuesto, la obligación que tiene el funcionario público es cumplir la ley, y parte de la ley y la Constitución, por supuesto, era la implementación de los acuerdos. Lo hice cumpliendo mi deber, pero eso no quiere decir que tenga preocupaciones y distancias con algunos aspectos. El primero de ellos es el incumplimiento de las FARC en la entrega de los bienes para la satisfacción y para la reparación de las víctimas. El segundo es la falta de información por parte de las FARC sobre la localización de las minas antipersonal que siguen afectando a nuestros soldados, a nuestros policías y a los niños y niñas de los campos de Colombia. El tercero, la falta de claridad sobre la información de los niños y los menores de edad que hicieron parte de las FARC. Eso todavía es una deuda que tiene las FARC con la Justicia Especial para la Paz. Aspectos positivos, el acuerdo de paz debe ser implementado, pero debe ser implementado progresivamente, de tal manera que sean 3 gobiernos los que los implementen, pero
de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional, es decir, que esa implementación se haga de una manera progresiva, se haga de una manera racional, mirando realmente los recursos que hay para ello y, por supuesto, exigiéndole también a las FARC que cumpla con sus obligaciones. Creo que como cualquier acuerdo, y esto es un derecho, hace parte del derecho internacional y del derecho interno de cualquier país, y es que los acuerdos deben cumplirse, pero deben cumplirse de buena fe. Y yo creo que ha existido buena fe por parte del gobierno. A veces esa buena fe no es reconocida por muchos críticos, pero hay que saber que es la propia Naciones Unidas las que ha venido verificando esa implementación, y yo hice parte de ella, y le puedo decir a los colombianos que puse todo de mi parte y pondré todo de mi parte para que esa implementación sea justa, progresiva y respetuosa de los derechos de todos. Bueno, 10 curules para las FARC en el Congreso de la República. Preocupa que esas 16 supuestas curules para las víctimas, ha dicho la Corte Constitucional, ustedes, los veteranos, las reservas, no son considerados población vulnerable. Podrían, o somos víctimas, porque mucha gente perdió sus seres queridos, salieron sin una extremidad, lisiados de por vida. ¿Usted cree que la fuerza pública, la policía, los veteranos de la policía y de las fuerzas militares deben ocupar algunas de esas curules de las víctimas? Bueno, hay una cosa muy clara, y yo participé en el diseño de la ley de víctimas cuando se presentó ante el Congreso, y es que parte de la ley 1448, que es la ley de víctimas, incluye a los miembros de la fuerza pública como víctimas. Si los miembros de la fuerza pública son víctimas y están registrados como tales, tienen todo el derecho de presentar su nombre en las circunscripciones. Esa es mi interpretación y la defenderé siempre. Ya, su propuesta, su plan de desarrollo, pilar fundamental, ¿qué hacer para salir de esta crisis económica? Tenemos un retroceso de algo más de 15 años, algo que se empeoró con lo de la pandemia, se agravó con el paro nacional, los bloqueos, el desabastecimiento, hay una calificación que no le conviene al país para los inversionistas. ¿Cómo salir de esta crisis económica? Bueno, la reactivación económica no puede ser pensada solo de manera transitoria. Ahora se presenta ante el Congreso el pasado 20 de julio una propuesta de reforma tributaria que en mi concepto es insuficiente, es una propuesta para superar algunos temas temporales de apoyo y de ayudas a muchas personas que, por supuesto, entendemos necesitan esa ayuda, y eso está bien, pero no podemos tener una reactivación económica sin que haya una política de crecimiento económico. Colombia tiene que crecer económicamente. Colombia tiene que generar muchas más posibilidades para que los pequeños y los medianos productores, los pequeños y los medianos inversionistas, los pequeños y medianos empresarios puedan generar riqueza, y sobre todo para que aquellos jóvenes que aún no han entrado al mercado laboral puedan entrar. Entonces, se trata no solamente de ajustes fiscales a través de reformas con más impuestos, sino de algo más importante, y es la creación de un marco que no ha existido en Colombia para el real crecimiento económico. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a todos los colombianos para que tengan las condiciones económicas con capitales semilla para poder crecer económicamente, para que aquellos que no han tenido la oportunidad después de salir del colegio, después de la universidad, poder tener un estudio mucho más rápido y más efectivo a través de carreras técnicas y tecnológicas que le permitan entrar rápidamente al mercado laboral y no demorarse tanto. Imagínate, Carlos Andrés, carreras de 5 años, 10 semestres, salen los muchachos y les toca estudiar después maestrías. No, eso no puede ser así, y tengo una propuesta muy clara y muy contundente, y es la necesidad de cambiar las pruebas saber, y termino con esto la respuesta. Las pruebas saber están diseñadas de una manera que excluyen a muchos de nuestros muchachos del sistema educativo. Yo propongo pruebas saber diferenciales para carreras técnicas, para carreras tecnológicas y para carreras profesionales, de tal manera que todos los estudiantes puedan tener el acceso a una educación superior. Y a eso agréguele que le piden experiencia laboral a nuestros jóvenes. Esto es muy complejo, lo de la educación. Como primer mandatario, ¿qué hacer? Usted dice transformando y uniendo a Colombia. ¿Qué hacer para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes no caigan en ese presunto
adoctrinamiento de FECODE. ¿Qué hacer para que los jóvenes en verdad tengan esa matrícula cero universitaria, estratos 1, 2 y 3? Hablemos de educación, doctor Ceballos. Bueno, Carlos Andrés, yo lo primero es que tengo que ser muy respetuoso con el ámbito sindical. Respeto la opinión de todos los sindicatos, aunque no comparta algunos de sus criterios. En ese sentido no me referiré concretamente al sindicato que usted estaba mencionando. Pero lo que sí puedo decir es que en este momento Colombia necesita una educación de calidad. Creo que nuestra educación ha bajado mucho en calidad y tiene que ver no solamente con los contenidos de las materias. Yo soy profesor hace 28 años, Carlos Andrés. He sido profesor en colegios y en universidades de todo el país y me doy cuenta que la calidad ha bajado. Lo primero, entonces, ofrecer educación de calidad. Segundo, educación pertinente, es decir, que sea útil, que sea relevante. No todos los estudiantes tienen aptitudes para todas las materias. Hay unos que son mejores en las áreas científicas, otros en las áreas humanísticas, otros en las áreas sociales. Y ahí debemos tener un esfuerzo vocacional de tal manera que vayamos identificando desde tempranas edades cuáles son las vocaciones y cuáles son los talentos de los estudiantes. Tercero, la infraestructura educativa en Colombia debe mejorar, especialmente la salubridad. Yo trabajé varios años como director de una fundación para escuelas las más pobres del país y, por ejemplo, es inaudito, es inaceptable que las baterías sanitarias de los colegios estén en estados tan deplorables. Eso no genera salud para nuestros niños y niñas. Y algo muy importante, para dignificar la educación hay que dignificar tanto al maestro como al estudiante. Los maestros necesitan ser dignificados, pero los estudiantes también. Por eso el derecho a la educación es un derecho que involucra simultáneamente maestros y estudiantes, y yo creo que ahí es donde está la clave. Debemos mejorar mucho la calidad de los maestros para que mejore la calidad de los estudiantes. El narcotráfico, el combustible de la violencia, el narcotráfico, la incrementación de las hectáreas de coca en relación al año 2013 a la fecha, más de 200.000. ¿Por qué no se ha iniciado la aspersión aérea? Hablemos de su estrategia para erradicar los cultivos ilícitos, doctor Ceballos. Bueno, yo te quiero contar que en los años 2009 y 2010, como viceministro de Justicia, tuve la oportunidad de ser uno de los líderes de la política de lucha contra las drogas en Colombia y entregamos un país con un avance muy grande en la erradicación de los cultivos. Desafortunadamente, después de que termina el gobierno del presidente Uribe y después de los 2 primeros años del presidente Santos, donde sí se continuó con la lucha contra las drogas, después se bajó la guardia y hoy tenemos más de 250.000 hectáreas. No podemos continuar con semejante mar de coca y de cocaína, porque no solamente la coca, sino el producto final de la cadena, que es la cocaína. La propuesta, en mi caso, es una propuesta que yo he vivido y he experimentado realmente, y es el trabajo con los campesinos de Colombia, pero no solamente con los que están en las zonas donde se siembra coca. Yo creo que hay que cambiar la lógica y generar polos de producción en unas zonas donde podamos atraer población que quiere vivir en la legalidad y esa atracción de población esté premiada con mejores servicios públicos, mejores escuelas, mejor salud y educación y mejores salarios en proyectos productivos exitosos. Y te tengo un ejemplo que está funcionando. Colombia es uno de los países con mayor posibilidad de desarrollar una agroindustria forestal. El mundo se quedó sin espacio para sembrar árboles y en Colombia hay espacio de sobra. Hay luz, luminosidad y agua suficiente para que un árbol crezca en 7 años, mientras en un país nórdico crece en 30 años o mientras en Brasil crece en 15 años. Tenemos la oportunidad de cambiar las economías ilícitas por economías lícitas, pero en lugares donde se premie la legalidad, no donde se premie la ilegalidad. Yo no estoy de acuerdo con el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos llamado PENIS, porque termina generando proyectos productivos en zonas donde no hay futuro, en zonas donde se sigue sembrando la coca, engañando a los colombianos y engañando a los propios campesinos. Tenemos que generar polos de desarrollo en lugares donde se premie la legalidad y donde sea posible el desarrollo económico y social de los campesinos. En base a su experiencia como docente y a su experiencia en relaciones internacionales, como
presidente de Colombia, si llegase en el 2022 a la jefatura del Estado, ¿cómo manejaría las relaciones internacionales? ¿Cómo trataría usted el problema de la migración de venezolanos? Y esto pues tiende a empeorar posiblemente, como van las cosas, podrían venir migrantes del Perú. Y no solamente venezolanos, sino también otros migrantes, lo que está pasando en Necoclí, Antioquia. Bueno, Carlos Andrés, son distintas realidades. Una, la que tú mencionas, la de Venezuela. Nosotros tenemos una relación de muchos años con Venezuela. Recuerda que casi 4 millones de colombianos emigraron a Venezuela en momentos muy duros de la violencia en Colombia. En este momento tenemos una migración que es irregular de Venezuela hacia Colombia, y yo estoy proponiendo algo que quiero aprovechar este espacio que tú me brindas para mencionarlo. La relación de Colombia y Venezuela en la frontera necesita de inmediato una intervención multilateral. Nosotros necesitamos que las Naciones Unidas y los países que hacen parte de ella intervengan en una zona de tal manera que le obliguen a Nicolás Maduro a ser respetuoso de nuestra frontera, y que permita que nuestro Ejército Nacional y nuestra policía pueda actuar en esa frontera con, por supuesto, el acompañamiento y la garantía de que esa frontera va a estar vigilada de manera multilateral. De lo contrario, seguirá esa frontera porosa, dejando no solamente que pasen algunas personas que tienen buena fe y que buscan el trabajo en Colombia, como algunos migrantes que son migrantes regulares. El problema es la migración irregular, que aprovecha los grupos armados para hacer contrabando, para hacer una transferencia de una cantidad de negocios ilícitos de frontera a frontera, y eso debemos eliminarlo. En el caso de otras migraciones, como Necoclí, que tú mencionas, son migraciones de carácter internacional, son mafias realmente muy poderosas de trata de personas. A ellas hay que combatirlas con inteligencia, pero también con una fuerza multilateral. Las mafias que traen a todas estas personas, especialmente haitianos, africanos, que vienen por Brasil para pasar por Panamá hacia los Estados Unidos, son verdaderas mafias internacionales, y así como existen mafias del narcotráfico que hay que combatir con buena inteligencia y con un trabajo multilateral de varios países, de igual manera Colombia no puede seguir sola luchando contra estas mafias que son de carácter internacional. Para que un migrante pase por Necoclí debe haber pasado por 2 o 3 países, y en cada país hay una mafia que se lucra con miles de millones de dólares para ello. Entonces este no es un solo problema de Colombia, sino un problema internacional. Y aprovecho este espacio para mencionar la gran preocupación que tengo por la demanda que ha presentado, las 2 demandas que ha presentado Nicaragua contra Colombia. Nicaragua quiere quedarse con Plataforma Continental de Colombia a escasas 100 millas náuticas de Cartagena. Ese es un asunto que le he pedido al presidente de la República y a la canciller nos expliquen a los colombianos en qué va la defensa de nuestro territorio, porque ahora el 20 de septiembre comienzan de nuevo las audiencias contra Colombia y no sabemos si vamos a perder más territorio o no. Yo escribí un libro, Carlos Andrés, hace unos años con Noemí Sanín, quien fue canciller, advirtiendo el peligro de las demandas de Nicaragua. Ese libro tiene una serie de propuestas muy claras, una de ellas la defensa de nuestro territorio frente a Nicaragua, argumentando los temas ambientales. Ojalá este gobierno se dé cuenta de la importancia de la defensa de ese territorio, y si yo llego a ser presidente lo defenderé con mi Ejército Nacional, con mi Armada Nacional y con mi policía, porque el territorio hace parte de nuestro Estado. Doctor Miguel Antonio Ceballos Arévalo, ex alto comisionado para la paz, ex viceministro de Justicia. Hablemos de la alta tasa de desempleo en nuestro país. Usted hizo parte durante 3 años de un gobierno que le dio más importancia al giro de subsidios. ¿No hubiese sido, no cree, doctor Ceballos, que hubiese sido mejor apoyar a las micro, a las medianas empresas para disminuirles quizá los impuestos y puedan generar más empleo? Bueno, hay 2 momentos y en eso también tenemos que ser justos. Ustedes recordarán que en el año 2019 se aprobó una reforma tributaria que tenía como objetivo el crecimiento económico e iba bien orientada. Hay que recordar que Colombia estaba creciendo por encima del 3% del Producto Interno Bruto anual, y eso era una cifra muy positiva. Llegó la pandemia y todo cambió. Nosotros no podemos ni debemos hacer un análisis de la economía sin tener en cuenta lo que fue la pandemia, porque no fue un fenómeno aislado, no fue un fenómeno solo de Colombia, sino un fenómeno mundial,
y ese fenómeno mundial afectó, por supuesto, nuestra economía. En ese sentido, el tema de los subsidios comparto. Los subsidios no solucionan el problema, son soluciones temporales, son temas que simplemente ayudan a que se sobrelleve una situación accidental o temporal, pero son necesarios por un momento. En lo que yo sí no estoy de acuerdo es en generar un esquema asistencialista, fruto del cual después no podamos sostener ese esquema asistencialista y el día en que falte dinero para ello se genere una crisis. Creo que hay que combinar con un tema progresivo de ayuda, de asistencia, de subsidios, pero que se vaya desmontando paulatinamente, porque no le podemos mentir a las personas. Los subsidios permanentes no son posibles en un país que aún no tiene el crecimiento económico suficiente. Pero precisamente para complementar y balancear aquella falta de recursos se necesita el crecimiento económico, pero desde la iniciativa privada con la ayuda del Estado. Por eso comparto lo que tú dices. Acá no podemos seguir cargando con impuestos al emprendimiento, y no estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de formar pequeñas empresas. Yo no soy de una familia rica. Mi padre ha tenido que hacer negocios, incluso tuvo que manejar un carro en una época en que tuvo una crisis económica, y yo como seminarista, yo fui seminarista y tuve que recurrir a la voluntad, a la buena voluntad de muchas personas, porque no tenía yo dinero para pagar mis estudios. Yo sé lo que es eso y sé que hay que darle el chance a aquellos que queremos emprender, pero que queremos emprender desde negocios que no son tan grandes, de negocios pequeños y también de iniciativas juveniles donde el emprendimiento debe ser premiado con recursos semilla que bien se pueden dar de una manera distinta a un asistencialismo que puede hacer daño en el futuro. Doctor Ceballos, el mapa político que se dibuja para el 2022 es muy complejo. Hablamos de la coalición Esperanza, hablamos del pacto histórico, hablamos del movimiento, de la intención de los exgobernadores del Centro Democrático, Colombia Justa Libres, el Partido de los Cristianos. ¿Cómo va, ahora se habla ya, se revive por orden de la Corte Constitucional el nuevo liberalismo? ¿Cómo o qué estrategia aplicaría su movimiento, el movimiento social Tú, camino a la presidencia y también al Congreso de la República? Carlos Andrés, una de las maravillas de la democracia es la posibilidad que muchos participemos. Y en Colombia no se había recurrido a la figura del movimiento social. Si tú revisas la política en los últimos años, a pesar de que existe este canal, siempre se habla de grupos significativos de ciudadanos, se habla de partidos políticos, pero nunca de un movimiento social. Por eso nuestra propuesta es distinta. Nosotros no queremos volver a la discusión eterna de izquierdas y derechas, de polarizaciones. Queremos es abrir un espacio para que personas de distintos sectores de la sociedad que incluso piensen distintos quepan en un movimiento, pero que tenga un movimiento, que es un movimiento que tenga un futuro común, una idea central en la cual el futuro común tenga tres elementos importantes: mantener la democracia fortalecida. Segundo, dejar como un legado importante la libertad, porque la amenaza grande de regímenes totalitarios nos está rodeando. Y tercero, donde haya un desarrollo económico digno, porque no hay derechos humanos si no hay desarrollo digno. En ese sentido, yo creo que nuestra propuesta es sana, es transparente, no tenemos que pedirle permiso a nadie. ¿No le parece eso delicioso? Yo no le tengo que pedir permiso ni a Uribe, ni a Petro, ni a Fajardo, ni estar en ninguna coalición que me dé permiso. Yo le estoy pidiendo permiso al pueblo colombiano, estoy pidiendo tu permiso, por eso es que se llama nuestro movimiento Tú, porque lo más importante es tener tu permiso, que eres lo más importante de la política. Como colombiano, tú eres la política. Bueno, mensaje contundente para lo que se llama reserva, para los reservistas, que son muchos, la gente que prestó su servicio militar. Sabemos que los policías y los militares no pueden votar, pero sí tienen su familia, sus padres, sus hermanos, sus esposas. Para los oficiales profesionales de la reserva, los veteranos y heroínas de las fuerzas militares y la policía, su llamado para que respalden, para que se unan a el plan de desarrollo del movimiento social Tú. Carlos Andrés, muy claro, este no es solamente un mensaje de voz, de palabra suelta, es un mensaje de hechos concretos. Nosotros tenemos 10 candidatos a una lista de Senado, de la cual 4 están relacionados con la reserva. Está Johnson Gamboa. Johnson Gamboa es uno de los líderes de
las asociaciones de reserva. Está Mariluz Gaitán, una mujer que maneja la Fundación Heroínas y estuvo 21 años en la Policía Nacional. Está Luis Guillermo López, un hombre de 24 años de servicio en la policía como suboficial, un hombre que trabaja por los policías heridos y por el salario de los policías. Y está Lina Martínez, quien es la hija de un sargento mayor. Lina Martínez es una mujer muy importante, es una mujer de 32 años de edad que estudió con los más altos méritos ciencia política en la Universidad de los Andes y después ganó 2 becas para estudiar maestrías en Venecia, Italia. Es la hija de un hombre humilde y valeroso que es sargento mayor de la reserva. Y estos son hechos y no palabras. Son 4 de los 10 miembros de nuestra lista de Senado que hacen parte de la reserva. Y esta es la primera vez, Carlos Andrés, y oyentes y televidentes, que hay una lista de Senado tan representativa en renglones tan importantes y con un alto chance de ganar. Si ustedes, la Reserva Activa y las familias de los miembros de la Fuerza Pública activos votan por esta lista de Senado y votan por Miguel, será la primera vez, y lo digo sin ninguna representación justa, veteranos de nuestra fuerza pública. Por eso los invito a acompañarnos con sus firmas para llegar a la inscripción. Esas firmas las tenemos que presentar en diciembre 17, son 50,000 firmas para la lista Senado y 580,000 firmas para la lista presidente. Estamos seguros de que pasaremos sobrados esas cifras con el apoyo de toda la Reserva Activa. Una última pregunta, doctor Ceballos, exalto comisionado para la paz. Con el cambio en el liderazgo, en el mando del ELN, de alias Gavino, a Nicolás Rodríguez, a Antonio García, ¿cree que puede haber un diálogo con el gobierno? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer muy bien toda la estructura del ELN desde hace muchos años. Y sé que el COSE, que es el Comando Central, está en una gran crisis. La renuncia de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, de la Comandancia Central del ELN, muestra esa crisis. Y yo sí sé que la única manera en que el ELN pueda avanzar en una paz real y en una voluntad es que ese Comando Central, primero, sea consciente y responsable de lo que está haciendo. Todos están afuera, Carlos Andrés. Antonio García vive en Venezuela, alias Ariel vive en Venezuela, alias Pablo Beltrán vive en Venezuela, alias Pablito vive en Venezuela y Pablo Beltrán, perdón, vive en Cuba. Así, eso no es serio, es decir, una organización cuyo liderazgo esté todo afuera está muy lejos de la realidad. Y tristemente tengo que decirte que si Antonio García es el nuevo líder, al menos tendría que tomar una responsabilidad frente a Colombia y decirle a su organización que no se secuestre más, que no cometa más actos criminales como el reclutamiento de los menores o la instalación de minas antipersonal, y que de una vez por todas dé el paso que dio otro grupo guerrillero, en este caso las FARC y otros grupos en la historia, para cesar la violencia. Esto no es de personas, esto es de voluntades. Y si Antonio García va a demostrar que tiene liderazgo y jefatura sobre el ELN, que renuncie al delito, que renuncie al secuestro y a la criminalidad y dé el paso mostrando una voluntad real de paz. Doctor Miguel Antonio Ceballos Arévalo, exalto comisionado para la paz, gracias por su deferencia, por aceptar la invitación de Covisión Colombia, el canal al servicio de la Reserva de la Fuerza Pública. Dios bendiga a usted y a su equipo rumbo a las legislativas, rumbo a la presidencia de Colombia. Carlos Andrés, muchas gracias. No olviden, tú, transformando y uniendo a Colombia, tu movimiento es lo más importante para Colombia por una sola razón, porque tiene en cuenta al colombiano, tiene en cuenta a la persona que es la única capaz de transformar el país, porque tú, cada colombiano, eres nuestra mejor oportunidad para cambiar a Colombia. Gracias, doctor Ceballos. A ustedes, los televidentes, los cibernautas, los internautas de Ecovisión Colombia, síganos en Facebook, Ecovisión Colombia, suscríbase en la plataforma YouTube, síganos a través de www.ecovisioncolombia.com. Una feliz tarde para todos.